Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Ahí te Sí. vemos y te Bien. escuchamos. ¿Cómo estás vos? Quería comentarles un poco lo referido a lo que se está realizando tanto a nivel del Nordeste como más específico, distintas actuaciones que estamos teniendo dentro de la Universidad Nacional del Nordeste, que trabajamos en conjunto dentro de lo que es la parte de Chaco y Corrientes, ¿no? Entonces, como bien mencionaban en el video recién del trabajo de los residuos, en específico de los aparatos eléctricos y electrónicos, cuando uno tiene aparato eléctrico electrónico, tiene un taladro, un celular, un televisor, todos los distintos aparatos, los cuales dejan de cumplir su vida útil, ahí ya se convierten en un aparato en desuso. Y ese aparato en desuso, si ya uno no tiene o no se le puede dar otra vida útil, ya sea por lo que se llama obsolescencia programada, porque se rompió o algún componente no tiene una forma de realizar una reparación, pasa a convertirse ya en lo que es un residuo de este tipo de aparatos eléctricos y electrónicos. Por eso es la palabra lo que sería RAE. Y el inconveniente que tienen este tipo de residuos que contienen distintos elementos, los cuales son eh, establecidos por distintas agencias gubernamentales como residuos peligrosos en muchos casos y especiales, ¿no? Y requieren un tratamiento específico, el cual se diferencia de lo que son los residuos, por ejemplo, de domiciliarios, de los residuos patológicos, por ejemplo, del todo lo que es la área de la medicina, y también todo lo que son los residuos industriales y peligrosos. Entonces, se están realizando a nivel Argentina y a nivel de las distintas provincias distintos avances en lo que es la cuestión de normativa. En la provincia del Chaco ya cuenta hace varios años con una ley de tratamiento y disposición final de este tipo de residuos. Lo mismo este año tiene ya lo que es Misiones, y en Corrientes y Formosa ya se encuentran en las instancias finales de la generación de leyes provinciales para el, el, el correcto disposición final de este tipo de residuo, ¿no? Entonces, lo importante a tener en cuenta es que actualmente ya distintos organismos, a nivel, por ejemplo, en Corrientes, el Poder Judicial, en lo que es rentas de Corrientes también, eh, ya hay distintos actores ya se encuentran trabajando con la temática de este tratamiento, ¿no? El problema que tenemos nosotros dentro de lo que es la Argentina es que no contamos con una infraestructura de disposición final adecuada a nivel estatal o a nivel provincial, sobre todo en la parte del NEA, ¿no? Entonces requerimos de utilizar agentes del ámbito privado para realizar una correcta disposición final de esos residuos, los cuales no sean vertidos junto con el resto de los residuos domiciliarios, ¿no? Claro, y la verdad que importante. ¿Y cómo es principalmente el trabajo que ustedes están realizando en el centro que depende de la UNE? Sí, dentro de lo que es la UNE, realizamos distintas etapas. Primero que nada, lo que realizamos es tratamos de dar de baja los equipos. Todo es toda una cuestión burocrática por el tema de las cuestiones de número de inventario y demás para llevar a cabo los distintos pasos legales para poder dar de baja los equipos. Luego lo que hacemos es recibimos todos estos equipos y tratamos de verificar su funcionamiento. En algunos casos, por ejemplo, se dan de baja, por ejemplo, los monitores de tubos de rayos catódicos, que son los monitores grandes, eh, se los cambia por tecnología más nueva, LCD. Entonces, contamos con, por decirles, un stock de monitores de tubos de rayos catódicos. Luego, el tema de las CPUs, por ejemplo, las computadoras, dentro de lo que es el proyecto Ecocompus, lo que nos encargamos de, junto con la Facultad de Ingeniería, acá en el Chaco, es de recibir todas las computadoras y realizar una reparación
o reacondicionamiento de esos equipos, los cuales son donados a distintos organismos gubernamentales, ONG o algunas asociaciones civiles. Se realizaron entrega de equipos, por ejemplo, en la ciudad de Corrientes, en el barrio Ongay, hace 2 años, en unas escuelas en Mercedes, también ahí de Corrientes. Acá en Chaco, en varias organizaciones también se realizaron entregas de equipos, los cuales se le pone un software de código abierto, que es el sistema Linux, por cuestiones de licencia. La universidad no cuenta con licencias de Windows, por ejemplo, para poder instalar en esos equipos. Y se trabajó junto con el programa Conectar Igualdad, que se instala el Wayra Linux, que es un software de código abierto, el cual tiene muchos componentes de aprendizaje para alumnos de escuelas primarias y secundarias, ¿no? A su vez, hay lo que es el trabajo de lo que es la minería urbana, que se está empezando a hacer acá en el Chaco, por ejemplo, con la parte de la empresa ECOM, que es una sociedad de componente público-privado, que está realizando lo que es minería urbana, que es algo similar a lo que se está haciendo, que se hizo en Tokio, que es juntar los distintos componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos y despedazarlos por cada componente interno, ¿no? Entonces, se trata de vender, por ejemplo, en una chacarita, vender lo que es el metal, en una chacarita, la cual se va a realizar su correcto reciclaje de lo que son aluminios y lo que son metales, ¿no? Y el problema que se tiene luego es el resto de los componentes eléctricos y electrónicos, lo que son los distintos circuitos integrados, placas, procesadores y baterías, ya requieren un tratamiento especial que lamentablemente todavía en Argentina no se puede lograr en forma fácil, como aparece ahí en el video, que juntaron una cierta cantidad de componentes de distintos aparatos y pudieron sacar oro, plata, bronce, así en forma fácil, ¿no? Como aparente en el video. Pero se requiere una gran infraestructura, y para que ustedes tomen como referencia, de esos 32 kilos de oro que se llegó a rescatar, por ejemplo, un procesador de una computadora puede tener, las computadoras más viejas, por ejemplo, tienen 0,5 gramos de oro, de componente de oro interno, y los procesadores nuevos tienen 0,1 gramo. Por ejemplo, las placas de los celulares, que uno puede observar acá en un celular, la placa, por ejemplo, tiene este tamaño nomás, es muy reducido. El resto, la mayoría de los componentes, por ejemplo, suelen ser lo que es batería y otros componentes. Entonces, de esa parte tan chiquitita, requiere una inversión y poner en unos altos hornos, que lo que se está haciendo actualmente es exportando, por ejemplo, distintas empresas le exportan a Bélgica u a otros países de Europa, los cuales cuentan con una infraestructura para poder realizar en una forma segura la reutilización de esos metales preciosos, ¿no? Que, como se puede observar, en Japón lo realizaron en el transcurrir de 2 o 3 años. Claro, fundamental empezar a comprender que de estos diferentes electrodomésticos o equipos electrónicos que nosotros utilizamos, hay ciertos componentes que se pueden recuperar. Estamos en circunstancias de que a veces son procesos muy complejos para realmente, pero es muy valorable lo que ustedes realizan, digamos, que es una recuperación donde buscan es generar una reutilización lo más posible de estos materiales y encima poder destinarlos a unas buenas causas, como bien contabas, como ONGs, asociaciones o junto con algún programa social que promueva además esa conexión igualitaria para todos. La verdad que está muy bueno, y también consultarte, ¿hay posibilidad que la gente, más allá de estas instituciones públicas como nombrabas, las personas que quieran separar en su casa, tienen posibilidad de hacer llegar a algún lugar estos electrodomésticos, o es únicamente en este momento están trabajando con estas instituciones públicas? Nosotros, dentro de lo que es la universidad, el trabajo del voluntariado se hace a nivel interno. ¿Por qué? Para que les tenga una idea, para poder lograr una correcta cadena de
tratamiento de este tipo de residuos, actualmente en el NEA no se encuentra una planta de tratamiento específica para todo este tipo de residuos, el cual cumplimente todo su circuito. Entonces, el mayor inconveniente que estamos teniendo en el NEA es la disposición final de este tipo de residuos, ya sea desde una placa chiquitita a un componente mayor, ¿no? El cual requiere un tratamiento en un relleno sanitario con celdas de seguridad. Entonces, ese tipo, para que no contamine al suelo, ¿no? Actualmente se lo está vertiendo uno, por ejemplo, en la casa, o lo acopia o lo termina disponiendo junto con el resto de sus residuos, ¿no? El problema es que al no tener en el Nordeste, tenemos que enviar a distintas provincias tales como o Córdoba, o Santa Fe, o Buenos Aires. Para que tengan una idea, utilizamos hace 2 meses, se realizó un envío con una empresa justamente de Corrientes, que se enviaron 4 pallets, o 6, no recuerdo ahora específicamente, pero el costo de envío es un costo muy elevado, que lo está afrontando la Universidad Nacional del Nordeste actualmente para enviar ese producto a una empresa en Buenos Aires, en este caso, que nos recibía en forma gratuita el tipo de residuo, y ellos se encargan de disponerlo a ese tipo de residuo en una forma correcta y legal, con la trazabilidad correspondiente y un certificado de disposición final acorde a las normativas vigentes, ¿no? ¿Cuál es por qué la empresa nos recibe sin costo? Primero, porque somos una organización sin fin de lucro a nivel gubernamental de una universidad, ¿no? Y por otro lado, ellos sacan todos los distintos productos que les pueda llegar a servir y terminan exportando ellos, y ahí es donde ellos obtienen su beneficio para justificar la disposición final en un relleno de seguridad correspondiente. Entonces, toda una cuestión tanto logística como de costos, los cuales la universidad en sí no está todavía en disposición para abrir. Pero, por ejemplo, la empresa Ecom Chaco, a nivel de la provincia del Chaco, ya está empezando a abrir sus puertas a nivel usuarios domésticos, si quieren comunicarse con ellos para poder enviar ahí sus residuos, ¿no?, de sus aparatos eléctricos y electrónicos. Está bueno, la verdad que hemos recibido de muchas personas la consulta, recibimos desde diferentes consultas a los diferentes tipos de residuos que puede haber, y bueno, te agradecemos este dato, lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes para aquellos que estén interesados en saber dónde pueden llevar sus RAEs. Y también importante esto que vos decías, y que la gente sepa que no todo residuo, porque tenemos residuos, por ejemplo, que al entregarlos, como muchas personas que usan como medio de vida el vender ciertos materiales que han recuperado. Hay otros materiales que por el proceso que implica realmente sacarle un provecho, como vos bien contabas, en realidad en vez de dar un aporte económico, generan justamente un cobro por recibir esos materiales, así que en buena hora de que ustedes junto con este proyecto estén pudiendo entregar estos materiales sin un costo, más allá de que realmente tienen el proceso del transporte. Así que sí, Lucio. Sobre todo quería comentarles también, por ejemplo, un oficio que hoy en día se utiliza mucho, que es la recarga de los cartuchos, y de los cartuchos tanto de las impresoras chorro tinta o tóner, por ejemplo. Y por ejemplo, el polvo del tóner está establecido como un residuo peligroso, que es cancerígeno. Entonces el manipular todo ese tipo de cartuchos es que uno lo piensa como algo inocuo, ¿no?, en la casa, que lo tiene, los cartuchos y todo eso, pero uno por ahí, si se le rompe el cartucho de tóner, por ejemplo, genera un polvo el cual es extremadamente fino, que puede traer graves problemas a lo que es a la salud de las personas.
Importantísimo, y aparte es uno de los residuos más complicados que se generan bastante cotidianamente y que muchas de las personas también tienen esa duda de qué pueden hacer para disponer correctamente de estos residuos. Así que, Lucio, te agradecemos muchísimo por esta información, es un placer haberte escuchado y bueno, seguiremos en contacto para una nueva oportunidad. No hay de qué, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias.